esta primera mesa internacional sobre nuevos mercados digitales, perspectivas de la evolución digital en Latinoamérica y en Europa. Nos acompañan Manuel Gil, de España, Fieta Jarque, de Perú, Francisco Ruiz, de México, y Martín Gómez, de Colombia. En discursos anteriores ya hemos mencionado la drástica caída del mercado editorial español, pero a la vez el mundo digital para la mayoría de las editoriales ha supuesto un incremento importante entre el 25 y hasta el 50% de su facturación digital. Entre los países latinoamericanos con mayor venta destaca México, con un 50%, pero seguido de países como Chile, Colombia, Argentina y Perú. América Latina está claramente en el foco de las editoriales españolas y es una región que por las dimensiones de su población y su producción editorial aún tiene por delante un gran desarrollo de contenidos y lectores digitales. Por otra parte, la globalización de los canales de venta digitales y el desarrollo de una industria editorial digital en Latinoamérica también supone para las editoriales latinoamericanas una gran oportunidad para exportar sus catálogos digitales internacionalmente y superar las restricciones económicas que obstaculizan la disponibilidad a nivel internacional de ediciones en papel. Quisiera empezar con Manuel. Manuel Gil es un experto en la industria editorial a ambos lados del Atlántico. Me atrevo a decir, una de las personas que mejor conoce el mercado editorial, tanto en España como en Latinoamérica, con una larga trayectoria en la industria editorial, además de profesor, autor y bloguero. Manuel, ¿cómo evaluarías el desarrollo actual de las editoriales españolas y latinoamericanas en el contexto digital? Gracias, Margarita. Buenos días. Yo creo que a la hora de plantearse la evolución del mercado editorial español en América Latina hay que pensar en los siguientes términos. Toda la tectónica de placas que teníamos estructurada en torno a un ecosistema de comercialización del libro a ambos lados del Atlántico se está moviendo. América Latina ha tenido lo que yo califico como la década dorada en cuanto a estabilización de todos sus sistemas democráticos, a un incremento importante de la clase media, según el FMI estamos ya hablando de porcentajes del 50%, ha desarrollado muchísimo planes de lectura, ha incrementado muchísimo el consumo privado, que más o menos está en torno al 67-75 del PIB. Es decir, todo el entramado económico de este continente está favoreciendo, obviamente, el comercio del libro. Dicho esto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Evidentemente, la oportunidad para las editoriales españolas existe, siempre y cuando entiendan que América Latina es un mercado de precio. Si entienden eso, porque en estos últimos año y pico las economías latinoamericanas han depreciado sus monedas en torno a un 30%. Yo he sugerido muchas veces a los editores bajar precios, porque no es lo mismo vender a $9,99 con un determinado cambio que a otro. Es decir, hay que entender la modificación que produce de cara a la comercialización digital para los editores españoles. Ahora mismo hay muchísimas editoriales españolas vendiendo entre un 30 y un 50% de las descargas se están produciendo en América Latina. Pero las oportunidades son mucho más grandes y, sobre todo, tienen una parte, digamos, de ruptura de la brecha digital entre España y América Latina. Porque, claro, si nosotros estamos viendo una oportunidad de comercializar allí digital, teniendo en cuenta los precios y teniendo en cuenta el diseño de nuevos canales de comercialización allá, también la producción latinoamericana, que es brutal. Yo miraba anoche la cifra, en 2010 América Latina estaba produciendo más o menos unos 130.000 títulos. En estos dos últimos años han producido 194.000 y 188.000. Y yo, como lector, quiero que estos libros estén acá, quiero verlos.
Entonces, lo que se plantea en estos momentos es una situación donde la brecha, digamos, en cuanto a lo que España compra en América Latina y lo que les podemos vender, se puede empezar a reducir. Pensemos, por ejemplo, que más o menos por cada euro que nosotros le compramos a la industria editorial latinoamericana, les estamos prácticamente, dependiendo de cada país, vendiendo por término medio 67. Es decir, estamos ante una oportunidad que afecta a las dos industrias editoriales. En este sentido, yo creo que la oportunidad existe. Creo, a su vez, que con independencia del número de filiales que la edición española tiene en América Latina, que del total de las 196 filiales en 32 países en América Latina hay más o menos 140, yo creo que hay que proceder, si queremos ser razonables y justos, a reinternacionalizar la industria editorial española en América Latina. Es decir, ahora mismo los átomos en 5 o 10 años no van a viajar a América Latina, van a viajar bits. Y de América Latina hacia acá va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la oportunidad existe. Pero ahora mismo un pequeño editor independiente español lo tiene crudísimo a la hora de decir, pongo mis libros en América Latina, por supuesto en papel. Y en digital también se encuentra con ciertas barreras. Yo creo que tenemos que generar nuevos canales de comercialización, nuevas estructuras comerciales, igual que desde hace 20 años hemos hecho con la comercialización del papel. En el caso del digital es una oportunidad, pero no solo para nosotros, también para la edición latinoamericana. No nos confundamos. Yo, como lector, yo me eduqué en su momento, cuando estaba en la universidad, con muchos textos que provenían de México y de Argentina. Esos libros, evidentemente, había que hacer muchísimos análisis, han desaparecido del mercado español, pero esos libros en digital van a entrar acá. Por tanto, la oportunidad existe. Ahora bien, hay que empezar a pensar en desarrollar nuevos proyectos de comercialización y de reinternacionalización de la industria editorial española en América. No nos vale el ecosistema actual, se nos está moviendo. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Perfecto, pues seguimos con Fieta Jarque. No hago mucha mención de tu larga trayectoria como periodista. Me gustaría destacar aquí que Fieta Jarque es pionera en su país, en Perú. Pionera como creadora de una editorial digital, puramente digital, dedicada a autores peruanos, P-Libros. Y también fundadora de una librería, una tienda online de ebooks, Kiputeca. Fieta, ¿cuáles han sido o siguen siendo los mayores obstáculos para conseguir un catálogo digital en Perú? Buenos días a todos. Bueno, el principal problema hasta ahora ha sido la falta de información, incluso sobre la lectura en Perú, no solamente en digital, sino en papel, de los últimos años, cuando ha empezado la explosión digital. Hace una semana solamente salió una encuesta de la Universidad Católica en la que se hablaba de que el 70% de la población, que son 31 millones de habitantes que tiene Perú, desconocía la existencia del libro digital. Cosa que para mí fue un poco un shock, porque no sabía hasta qué nivel tenía yo que trabajar el tema de comunicación. O sea que yo diría que una de las primeras factores para la implantación o la difusión del libro digital es la comunicación, porque realmente pues, la gente desconoce que tiene esta opción, porque por otro lado el uso de smartphones es cada vez más extendido, e incluso de las tablets, pero se ignora que a través de ellas se puede también no solo adquirir, sino incluso leer los libros, ¿no? Eso por un lado. Por otro está algo que mencionaba Manuel hace un momento, y es el tema de los precios, que por, digamos, las estrategias comerciales internacionales y todas estas negociaciones, básicamente con las grandes plataformas, que son ahora las que están vendiendo, por supuesto, más cantidad de libros, se ha descuidado el factor principal, o uno de ellos, que es la posibilidad de tener
a precios muy accesibles para gente que tiene pues, muy pocos medios, acceso a gran cantidad de títulos, ¿no? O sea que el precio, yo creo que es, y el precio, y no solamente el precio, la moneda. Es decir, yo tengo en mi librería, pues en este momento 40.000 títulos en español disponibles, ¿no? Claro, cada uno de ellos, que por supuesto el mercado del libro digital es global, por más que se venda en los diferentes países, tener un precio para cada libro en la moneda de cada uno de los países distinto es bastante, bueno, para la propia librería un poco más pesado de gestionar, evidentemente para el lector solo ve su precio, pero es una complicación extra, o sea, para penetrar mejor en el mercado, ¿no? En países donde la moneda, el cambio de las divisas fluctúa a veces y durante años ha sido así, de la mañana a la noche, no puede cambiar el precio, evidentemente así, o sea que el estándar dólar en los diferentes países latinoamericanos se entiende como una referencia para poder saber cuánto te va a costar este libro hoy y la próxima semana o dentro de 3 meses, ¿no? O sea que eso también es importante. Y bueno, también me ha interesado mucho el tono de bronca de Javier Zelaya a los editores. Yo creo que para entrar en América Latina, primero, olvidémonos de ir a buscar tesoros, señores, por favor. Yo creo que hay que conocernos. Y nada mejor que estar sobre el terreno. Yo creo que estrategias comerciales de las editoriales o grupos editoriales, e incluso editoriales pequeñas y medianas españolas para entrar en el mercado latinoamericano, tiene que empezar por conocer un poco cómo, bueno, la propia historia de los países, la diferenciación y también, bueno, las características de los lectores o cómo ser más afines a sus intereses y sobre todo al mercado, ¿no? Yo creo que, bueno, de momento dejo esto así porque hay mucho que hablar al respecto, pero esos son algunos de los obstáculos con los que nos enfrentamos, ¿no? Muchas gracias, Vieta. Francisco Ruiz es el gerente general del Fondo de Cultura Económico en España. El Fondo de Cultura Económica define su misión como una institución editorial del Estado mexicano que edita, produce, comercializa y promueve obras de la cultura nacional, iberoamericana y universal a través de redes de distribución propias y ajenas dentro y fuera de nuestras fronteras. Desde sus inicios en 1934 hasta hoy, la institución se ha desarrollado en una verdadera embajada de la cultura mexicana y latinoamericana en todo el mundo. Francisco, en el nuevo contexto digital y pensando en vuestra misión, ¿qué aporta el mercado digital a vuestra labor y el desarrollo de vuestro futuro institucional? Muchas gracias. Bueno, pues de entrada nosotros al trabajar como una red, ¿no? Tenemos nuestra casa matriz asentada en México y tenemos luego filiales en Latinoamérica, en Estados Unidos y acá en España. Justamente la aportación es enorme por las dificultades que durante 82 años ya del fondo se han visto con la forma de comercializar nuestros libros, los títulos de las filiales que editamos, de casa matriz que también edita. El comercializar primero entre nosotros ha sido complicadísimo y sigue siéndolo. Es una de las principales ventajas que encontramos con esta nueva era, donde empezamos a aperturar, a hacer pruebas para comerciar los libros de una forma distinta, ¿no? Para cambiar junto con el mercado y entender que no podemos esperar a tener roturas de stocks, por ejemplo, yo acá en España, de un título esperado que se edita en Argentina y que quizás tendría acá, siguiendo los sistemas tradicionales, 4 meses o 5 meses después de que sale y que la gente acá nos lo pide y nos lo demanda. Y ahora, por ejemplo, este es solo uno de los puntos en los que más nos está beneficiando. Recientemente salió en México la encuesta nacional de consumo de medios digitales y lectura entre jóvenes, y para nuestra sorpresa, aunque tenía claro ya el panorama, un área grande de casa matriz
que se especializa en este tema. Para nuestra sorpresa es mucho más alto de lo que se esperaba la lectura en digital de los jóvenes principalmente. Es casi, no casi, pero es la mitad. 5 de cada 10 jóvenes están leyendo en digital y 8 de cada 10 leen, que también está a la alza, pero considerablemente la Sí. lectura para lo que teníamos de estadísticas en los últimos años en México, que era muy bajo. Y estamos contentísimos. Hay un programa que se comenzó este año entonces, de los 10.000 títulos que tiene Fondo de Cultura Económica actualmente, más de 10.000, 5.000 de ellos activos, entre reimpresiones y nuevas ediciones. Tenemos actualmente 124 en digital, 124 títulos, y el programa ha publicado que en 2016 cerraremos con 750 títulos para nuestra biblioteca digital. Bueno, nosotros funcionamos haciendo pruebas piloto en alguna de las filiales, en este caso en Latinoamérica, en Ecuador, que recientemente abrió, y posteriormente todas las demás filiales aplicamos lo recuperado por esa prueba piloto y funcionamos así en las Sí. distintas filiales. Fieta hablaba de algo importantísimo también, que es el precio, que para nosotros es un tema no complicado, pero sí de importancia para analizarlo por la fluctuación de nuestra moneda justamente, y centrados en el dólar, estamos tratando de encontrar la forma adecuada de fijar este precio. También me llamó mucho la atención lo que decía Javier, pero es real, ¿no? Sin duda tiene que ser más económico el precio del libro, pero nos enfrentamos luego a temas de contratos, ¿no? Donde los autores, los mismos autores, están preocupados de la forma en que se va a manejar en el presente, ya no en el futuro, el precio del libro y cómo lo va a manejar por medio de sus contratos, en este caso Fondo de Cultura Económica. De acuerdo. Y seguimos con Martín Gómez, gestor editorial, consultor cultural, muy buen conocedor también de la industria editorial y la comunicación editorial desde la perspectiva iberoamericana. Tiene un blog, El Ojo Fisgón, desde el cual husmea las tendencias del mercado editorial. Martín, con relación a las editoriales independientes, ¿cómo ves su adaptación o aceptación del mercado digital? Bueno, primero que todo, buenos días y gracias por la invitación. Creo yo que las editoriales independientes están haciendo una apuesta por lo digital que viene condicionada por los recursos de los que disponen y que viene condicionada también por su capacidad de derribar ciertos prejuicios con respecto a lo digital y con respecto a un apego excesivo hacia el papel, ¿sí? Creo que igual hay algunas editoriales que han venido haciendo pequeños experimentos y que han visto la posibilidad de desarrollar un portafolio de productos en digital y de llegar a lectores a los que no podrían llegar tan fácilmente a través de los libros en papel debido a los problemas de distribución, sobre todo cuando hablamos de zonas alejadas de grandes núcleos urbanos o de países latinoamericanos que no tienen un tejido de librerías tan robusto como podría ser el tejido de España o el tejido de Argentina, aun cuando se esté debilitando el tejido de librerías en España, es significativamente mucho más robusto, potente y goza de mejor salud que el tejido de librerías de la mayor parte de los países latinoamericanos. ¿Sí? Entonces, creo que las editoriales independientes vienen derribando en algunos casos ciertos prejuicios, vienen haciendo apuestas tímidas por lo digital y vienen haciendo también balances de experiencia que les permiten decidir si su apuesta se fortalece o si definitivamente siguen consagrándose más que todo al papel. Yo quería hablar acerca de un tema que a mí me parece muy interesante y es las perspectivas de crecimiento de la lengua española en este momento y el estado actual del español en cuanto a hablantes, y yo los invito a que
consulten el anuario del Instituto Cervantes, El Español en el Mundo. La edición 2015 acaba de salir y seguramente dentro de poco estará colgada en la red para que sea de consulta abierta para los usuarios de Internet. Y quiero destacar algunas estadísticas que aparecen en este anuario con respecto al español que darían pie para adoptar una postura entusiasta con respecto a la perspectiva a futuro de los contenidos digitales en América Latina y en España, pero yo luego quisiera terminar haciendo algunas matizaciones al respecto. Dice el anuario, por ejemplo, en 2015 casi 470 millones de personas tienen el español como lengua materna. Luego hay cerca de 559 millones de personas que hablan español en el mundo y dentro de esta cifra se habla no solo de hablantes nativos, sino de personas con competencia limitada y personas que están aprendiendo español. En 2030, los hispanohablantes serán el 7.5% de la población mundial. En 2050, Estados Unidos será el país con más población hispanohablante de todo el mundo. Serán cerca de 131 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Actualmente 21 millones de personas estudian español como lengua extranjera aproximadamente. En 2050, como digo, Estados Unidos será el país que más hablantes tenga, pero es que en este momento, después de México, Colombia y España, es el cuarto país con más hablantes de español. Datos importantes también, el español es la tercera lengua más usada en la red, en Facebook y en Twitter es la segunda lengua con mayor presencia, en Wikipedia es la 10ª lengua en cuanto a volumen de artículos escritos, pero en cuanto a número de visitantes es la segunda, ¿sí? Entonces, vemos un panorama que podría ser alentador desde un punto de vista de potencial de lectores para la industria editorial. Una parte importante de estos hablantes de español, como ya sabemos, se encuentra del otro lado del Atlántico, es decir, México y Colombia tienen más hablantes de español que España, pero también hay que decir que el 78% del PIB de los hablantes de español se concentra en España, Estados Unidos, México y Canadá. Entonces ahí es donde empiezan mis matizaciones, porque ya nos damos cuenta entonces de que el 22% restante de ese PIB y de ese poder adquisitivo se reparte entre el resto de países latinoamericanos. ¿Qué supone eso para nosotros como proveedores de contenidos digitales que vamos a buscar el dorado digital en América Latina? Creo que ahí nos encontramos con un reto importante. Luego también un factor a tener en cuenta es que una parte importante de la población hispanohablante de Estados Unidos tiene un nivel educativo muy bajo, de manera que los índices de lectura entre esas capas de la población y el acceso al sistema educativo y a la educación superior son muy bajos, con lo cual ahí se cierran oportunidades a menos que se hagan programas de promoción y de fomento a la lectura, de lo que quisiera hablar más adelante. Y luego también un hándicap claro que se señala en el estudio de evolución y tendencias digitales en Latinoamérica de Bookwire, dice que el principal hándicap de la industria editorial para estructurar mercados interiores digitales potentes es el bajo índice de lectores del continente, se refiere a Latinoamérica, por supuesto. Los datos que aporta el Latinobarómetro indica que un 51.5% de personas en América Latina no son lectores de libros y que el promedio de 3.5 libros leídos al año por habitante en toda Iberoamérica es un ratio que debe mejorar. Para terminar, las matizaciones que yo haría con respecto a el potencial verdadero que ofrece Latinoamérica a la hora de la venta de contenidos digitales de naturaleza editorial, tiene los siguientes obstáculos que evidentemente son retos por atender. Índices de lectura, el mix de consumo de contenidos, es decir, cada vez son
más las formas de ocio y entretenimiento que compiten con la lectura y que de hecho están captando grandes porciones del tiempo, no solo de los niños y de los adolescentes, sino también de los adultos. Basta con sentarse en una parada de autobús o en un café o en un andén de metro y darse cuenta cuántos adultos están jugando Candy Crush mientras esperan, ¿sí? Luego, el acceso a Internet desde un punto de vista de infraestructuras, de conectividad y de parque de dispositivos. Un tema que en Latinoamérica es muy crítico son las tasas de bancarización, es decir, hay grandes porciones de la población latinoamericana que no están bancarizadas, es decir, que su dinero lo tienen en efectivo y que no lo tienen metido en el sistema bancario, y luego pues la estabilidad económica, que Manuel habló hace un momento de la década de oro de Latinoamérica, pues el crecimiento de las economías latinoamericanas se está desacelerando y eso creo que tendrá repercusiones fundamentales sobre lo que pueda suceder en el desarrollo de un mercado de contenidos digitales. Entonces, quiero cerrar con dos cosas. Latinoamérica no existe como un mercado unificado, es decir, desde aquí hablamos de Latinoamérica como si fuera un monolito, una cosa homogénea, pero como mercado unificado no existe. Hay diferentes legislaciones, el territorio es muy vasto y las infraestructuras de comunicación son bastante precarias en muchos casos. Entonces creo yo que la fragmentación geopolítica y económica de Latinoamérica dificultan la integración en bloques o en mercados transnacionales en la región, salvo casos puntuales como Mercosur o como pues, el Pacto Andino o la Comunidad Bolivariana de Naciones. Entonces, aquí cierro y pues luego comentaremos entre todos. Pues nada, quisiera simplemente resumir vuestras primeras intervenciones en una frase, haciéndome eco de un término que me gustó mucho de Manuel. España se tiene que reinternacionalizar, entiendo que repensar su estrategia digital, las editoriales españolas, y del otro lado, América Latina se tiene que internacionalizar. Sí. Manuel. No, yo hay un tema que ha comentado Martín que me gustaría, sin estar en desacuerdo con él, pero matizar. Él ha citado el Latinobarómetro. El problema de las encuestas es que están tremendamente contaminadas en América Latina y aquí por el concepto libro en papel. Al final, con lectura, ¿qué estamos midiendo? La lectura de libros en papel. El Latinobarómetro da una media, más o menos, quiero recordar, que de 5 y pico, así, ¿no? Pero yo les recuerdo a ustedes una cosa. En 2013, la encuesta de hábitos culturales de España decía que cada español leía 11 libros, 11 y pico. CERLAC, en el espacio iberoamericano del libro, recoge este tipo de encuestas, las da por buenas, y entonces cuando sale el gráfico de lo que se lee en España con respecto a Colombia, Argentina, bueno, Argentina tiene un buen nivel, pero España parecemos los reyes del mambo, ¿vale? Leyendo libros, en papel. Llega el CIS hace unos meses y saca la encuesta 2 años después y ya estamos en 4 y pico. Es decir, las encuestas y las matemáticas efectivamente no son opinión, pero tenemos que pensar que muchas veces este tipo de encuestas están tremendamente mediatizadas por un concepto de lectura que nos lleva abiertamente a preguntar por la lectura de libros que produce la industria editorial. El compañero de fondo ha citado la encuesta de IBIS, que supongo que es esta. México ha hecho este año 3 encuestas de lectura, porque ha hecho también otra con Aculta. Así es. En la vuestra, la que has citado tú, te vas a porcentajes del 70 y tantos al 80 y tantos % de los jóvenes que están leyendo en digital. No le preguntan por el libro en papel. Es que aquí hay un problema con esto. La industria editorial es francamente enemiga de esa pregunta, porque evidentemente cuando le ha interesado a la industria editorial decir que leíamos mucho, son los años de la expansión de la comercialización. Cuando las cosas van mal, ¿qué se dice a los ministerios y a los poderes públicos? Aquí no lee nadie. No, mire usted, el problema es que la gente está leyendo unos contenidos que no son los que usted produce. Entonces, es una matización porque yo las encuestas me las cuestiono por principio casi todas. Solo me creo las que provengan de entidades públicas y tengan una cierta consistencia con otro tipo de estudios. Dicho esto,
En el caso de las expectativas que podemos, efectivamente lleva razón Martín, que no es un mercado único, es un mercado con muchas... América Latina tiene también muchas vulnerabilidades, tiene todavía unos índices de pobreza muy altos, pero lo que se aprecia en América Latina en estos años es que la gente joven está leyendo. Hay 250 millones de smartphones en manos de la gente. Martín creo que ha matizado una cosa que lleva razón, no todo es 4G, no todo es 3G, hay diferencias en los anchos de banda, la banda fija, la banda móvil. Es decir, América Latina ahí tiene un recorrido, pero las expectativas son, va a ser el segundo mercado de smartphone prácticamente en 5 años, América Latina. Si le añades que es un continente que tiene, en cuanto a demografía y población, un 50% menor de 26 años en muchos países, evidentemente el tamaño del mercado a futuro puede ser muy grande. Si entendemos el tema precios, y vuelvo al tema de los precios, el libro español en papel en América Latina es un artículo de lujo. Es un artículo de lujo, no está al alcance de la gente joven. Son libros que allí, al cambio, te valen 20, 22, 23 euros. Yo, el otro día en Colombia, vi un libro en la librería Lerner, allí en el centro de Bogotá. Dije, anda, un libro de Jarvis, que digo, esto no sé si es la edición colombiana, voy a comprarlo. Es un libro que vale aquí, creo que son 15 euros en España. Allí, al cambio, valía 22. ¿Quién se compra eso en Colombia? Mire usted, el problema está en que si aquí notamos, como decía Javier Zelaya, elasticidad al precio, en América Latina es brutal. ¿Qué hay que plantearse? Evidentemente, cuando una editorial envía libros a América en papel, tiene que entender dos cosas. Que a 20 euros que va a acabar el libro, su mercado es ridículamente pequeño. Segundo, que muchas de las materias que se envían a América Latina no son absorbidos por canales de retail, sino son absorbidos por canales de bibliotecas. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú ese libro que estás comercializando en papel allá y vas a vender 30 ejemplares, lo pones a un precio por debajo de los 9,99 dólares, evidentemente la elasticidad es brutal. Yo el otro día le preguntaba a una editorial por 3 libritos en concreto, me decían, estos libros, en el caso me daban el dato de México, no, hemos vendido 60 ejemplares en papel, supongo que algunos de ellos por canales, mayormente por canales de bibliotecas, sin embargo, en descarga digital habían vendido 400. Por supuesto. Esa es un poco la medida que nos da, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente lo que tenemos que pensar es en una combinación de políticas y también de cara a la expansión en América Latina, nos hacen falta en España políticas públicas, porque hace años teníamos dinero y no había proyecto. En estos años nos hemos quedado sin dinero y sin proyecto. Entonces, hace falta, por parte de los poderes públicos en este país, un proceso de apoyo a una industria que es evidentemente importantísima y que es el paradigma de todas las industrias culturales. Entonces, ahí hay otro tema también que se deducía de la intervención de Martín, que es la siguiente. Pensamos siempre que el mercado del libro español es América Latina. Y es verdad, es el caladero natural. Pero pensemos, por ejemplo, en Europa. Entre el 2, el 4, el 6, hasta el 14% en muchos países de Europa se habla español en condiciones de comprar libros. ¿Cuántas editoriales españolas, a través de Celesa, a través de empresas de consolidación, hemos vendido libros en multitud de países europeos y se venden muchos? La cifra, cuando España saca las cifras de exportación, no me quiero extender, me cortas, pues no me enrollo. Pues te corto. Me corto. No, breve. La cifra de exportación de España hacia la Unión Europea es superior a América Latina. Bien es cierto que esa cifra superior hay que matizarla por lo que se llama la exportación de gráficos. Pero, ojo, muchos en Europa se compran muchísimos libros españoles. Y eso es una oportunidad para España, pero también para los editores de Latinoamérica, que yo les digo muchas veces, oye, no penséis solo en España, que en España estamos caninos, ¿vale? Pensar también en el mercado europeo. Entonces, esa es un poco la diferencia. Pero yo, las expectativas, si las cosas se hacen medianamente bien, son desde luego bastante interesantes. Sí, sin duda. Bueno, y ese es el paso que tienen que dar a la
internacionalización, qué difícil, para estar globalmente disponibles, incluso en Alemania, Bulgaria o donde sea, evidentemente. Fieta, Manuel ha hablado de estadísticas, políticas. Yo me he quedado con un dato tuyo, que el 70% de la población no sabe lo que es un libro electrónico. Aquí, evidentemente, hay una comunicación que ha fallado, pero no solamente de la industria, también de las instituciones. Bueno, yo francamente no contaría con las instituciones de momento. De Yo acuerdo. creo, sí, porque en realidad en Perú, y no es solamente en Perú, que es un país grande y con pues, una población muy dispersa, aunque casi la mitad, o sea, perdón, un tercio, o sea, hay 10 millones de habitantes en Lima, ¿no? De Está muy- 30 millones en todo el Sí. territorio, que es el doble de España. Evidentemente es una geografía muy complicada porque casi la mitad es selva amazónica, en fin. Pero eso es uno de los principales problemas por el que no ha habido circulación del libro, incluso entre los países latinoamericanos. Hasta que llegó el libro digital, por ejemplo, grupos editoriales que tenían casas en diferentes países y que en cada lugar publicaban autores locales, no había manera de comprar, qué sé yo, estoy pensando en Alfaguara, que tuvo una política muy amplia y sigue teniendo en ese sentido. Hasta que no lo sacaron en digital, no se podían comprar en ninguno de los países, pues un autor mexicano, un argentino, incluso en España, no Sí. tenían aquí los libros que ellos publicaban en otros países. O sea, ha habido una incomunicación muy fuerte. Yo creo que la comunicación es el primer paso para todo, para que se difunda. Primero, la gente sepa que existe esa posibilidad de disponer de todos esos títulos simplemente con una conexión a Internet. Y por otro lado, es cierto, en muchos de esos países hay mucha, o sea, la mitad de la población, como decía Manuel, pues tiene quizá menos de 30 años. Y es una generación nativa digital que ve y vive y tiene ambiciones, ¿no?, de llegar a un estatus superior al de sus padres. Para ello, ¿qué se necesita? Educación. ¿Y qué cosas son los libros? O sea, si hay bajos índices de lectura es porque no hay educación. ¿Y qué es lo que lleva la educación? Pues los propios libros. Yo creo que el sector educativo es quizá el que debería ser más activo, en principio, para ir creando las bases sólidas de lo que puede ser un desarrollo de los lectores, porque esto no viene directamente de una estrategia comercial. Venga, vamos a vender libros. Sí. No. Pues hay que primero pues, preparar con tiempo y ser un poco pacientes y no empezar pues, la casa por el tejado y ver que ahí hay una base que está deseando tener el libro, que sí ha sido un objeto de lujo, ¿no? Y sigue siéndolo. Y luego hay otro fenómeno que no hemos mencionado aquí, la piratería en papel allá es absolutamente brutal y ha atemorizado a tal punto a los editores locales que tienen pánico ya encima, dicen, uy, si lo saco encima en digital ya no vendo ninguno, vendo uno y de ahí lo piratean, ¿no? Entonces la piratería a la que temen, yo creo que ahora hay recursos para quizá fomentar otros canales o formas de distribución del libro digital que, por un lado, permita un poco compartirlo, que eso es muy amigable con la cultura de Internet y con la vida diaria de las personas. Y, por otro lado, que una política de precios permita que en lugar de estar dando vueltas y buscando la edición pirata de un libro, porque claro, se piratean más los bestsellers y no los libros especializados, que sea más fácil. Dice, bueno, ya, que voy a estar ahí una hora buscando tal libro pirateado. Pues si cuesta el equivalente a 2 euros o 3, voy y me lo compro inmediatamente. Entonces eso pues es algo que puede favorecerlo, ¿no? Entonces, sí, en efecto, la piratería existe de una manera absolutamente mucho mejor organizada que las editoriales, ¿no? Yo conozco, bueno, sé que hay incluso las imprentas de piratas en Perú están especializadas. Hay una imprenta que se especializa en piratear a Anagrama, por ejemplo, porque como son los más caros allá y son precios casi imposibles para los propios escritores y consumidores de libros de cierto estatus, sigue siendo prohibitivo. O sea que, bueno, yo creo que hay posibilidades, hay que conocer las características de cada uno de los países, tener
corresponsales o gente sobre el terreno en cada país para que las propias editoriales, digamos, españolas puedan entrar en esos mercados. Y lo que decía Manuel también de la producción local, yo creo que para incentivar la producción del libro digital en cada uno de los países de América Latina, primero hay que inspirar confianza sobre el terreno, ¿no? Yo llevo más de 2 años y medio hablando con todos los editores que dicen, sí, yo lo quiero hacer de tal, y no lo hacen. Entonces hay que ver qué manera, ahora en este momento, justo en las últimas semanas parece que son ellos los que están llamándonos a nosotros, ¿no? Entonces ya, pues esto que se ha sembrado de alguna manera, yo creo que puede llegar en los próximos meses a una producción mayor, porque esa no solo reciprocidad, sino la cantidad de autores y de temas interesantes que puede haber para desarrollar, tiene que partir de los dos lados y a partir de la confianza, el conocimiento y el respeto mutuo, y que yo creo que eso va a ser beneficioso más allá del libro para las relaciones entre unos y otros. Muy bien, gracias, Fieta. Ciñéndonos al programa, nos quedan 15 minutos. Parte del tiempo lo debemos dedicar a los asistentes. ¿Alguna intervención, Francisco? Quiero rápidamente dar un dato, justo con la encuesta que comentaste, Manuel. Hay una encuesta que sacó el Banco de México, Banamex, junto con el Fondo de Cultura Económica, la UNAM y ANUYES, la Asociación de Instituciones de Educación Superior, que tiene un dato muy interesante, que sacó justo este año y a la que antes me referí también, donde habla, pero no en abierto y no una pregunta solo de qué leen en digital los jóvenes, sino toda la población, ¿no? Y entonces tenemos el dato real donde 66% de la población en México está leyendo en impreso, en papel, y versus el 37% que está leyendo en digital. Y hablo de contenidos de interés para Fondo de Cultura Económica, ¿no? Es un material impreso, sí. Los invito a leer esta encuesta que es muy interesante. Está disponible también en internet. Martín, breve. Yo quería decir algo, y es que una de las matizaciones que yo hacía en relación con el entusiasmo que puede despertar América Latina, y que yo decía, vale, hay que ser cauto con este entusiasmo, y tenía que ver con los índices de lectura. Yo creo que para solventar esto, sobre todo en este momento en el que otros contenidos digitales están atrayendo tanto nuestra atención, tiene que trabajarse a través del fomento y la promoción de la lectura, y creo yo que en América Latina hay experiencias concretas. Manuel, por ejemplo, conoce muy bien lo que hace Fundalectura en Colombia, el trabajo que hace la FIL de Guadalajara con el programa FIL Niños es un trabajo tremendo. Las bibliotecas públicas en Colombia están haciendo también cosas muy interesantes. Si a alguien en algún momento le interesa el tema, yo les recomiendo que aborde a Consuelo Gaitán, que están desarrollando unas experiencias hermosas allá. De manera que creo yo que la salida también va por ahí, y creo yo que la industria tiene que implicarse en esto. Es decir, la industria no puede quedarse quejándose de que no se venden suficientes libros, de que no se lee lo suficiente, pero no hacer una inversión en la creación de un mercado, ¿sí? Entonces creo yo que eso es clave. Yo después de pasar muchos años trabajando como freelance en casa, ahora tengo que salir de casa a trabajar, y en el transporte público me fijo mucho qué hace la gente mientras espera o mientras está en el trayecto, y en Madrid me sorprende que se ve mucha gente leyendo en el metro y en los autobuses, ¿sí? Y se ve mucha gente leyendo en digital. Ahora bien, descargan gratuitamente, es piratería, son PDF, son libros comprados, no me importa, pero me parece fundamental ver gente leyendo, y veo también gente leyendo en papel. Algún día vi a una chica un viernes a las 10:30 de la noche leyendo un libro de Thomas Bernhard. Otro día vi a un señor de 30 y pico de años leyendo Jane Austen, estaba leyendo Orgullo y Prejuicio, y yo decía, pues este señor podría estar leyendo Orgullo, Prejuicio y Zombies en lugar de leer Orgullo y Prejuicio, pero está leyendo Orgullo y Prejuicio. Y un día vi a una persona que parecía norteamericana por la facha, que estaba leyendo Pedro Páramo en español, y yo decía, si para mí como hispanohablante leer Pedro Páramo es complicado, no quiero imaginarme
lo que es para este señor, ¿sí? Entonces, creo yo que ver también que hay gente que sí que está leyendo, que lee en papel, que lee en digital, que si lee en digital pues puede tener distintas formas de acceso, de manera como uno puede leer un libro en papel porque lo compró, porque se lo robó, porque se lo prestaron, porque lo sacó de una biblioteca, no importa cómo se acceda, digamos, pero creo que lo importante es hacer el paso previo de trabajar en el fomento y la promoción de la lectura y tomarse muy en serio esto, porque es que si no, como industria no tendremos un mercado pues que sostenga nuestras estructuras y sostenga todo el aparataje que hay detrás de estas empresas editoras, distribuidoras, vendedoras de libros, en fin, y hasta ahí llego. Muy bien, gracias. Tú tenías un Sí, último una comentario. cosa con rapidez y concisión, por el tiempo veo que apremia. Si de cara a los mercados de retail en América Latina, lo fundamental es esencialmente precio. Pero luego hay un segundo mercado que la edición española tiene que pensar que es incluso de mayor importancia por la proyección que tiene, que es el mercado de bibliotecas. Las bibliotecas en América Latina, las grandes redes, tienen dinero para comprar. Teóricamente, el algoritmo es: las editoriales españolas están en una situación, algunas de quiebra técnica, necesitan vender. Las bibliotecas quieren comprar. Teóricamente dice, bueno, esto es el dorado, el chollo. Y sin embargo, no les vendemos. Aquí hay un problema. Las bibliotecas en América Latina van a migrar de una manera brutal a la compra digital. ¿Por qué? Pues evidentemente por sostenibilidad. ¿Y qué están haciendo los editores españoles? Prácticamente nada. Que si el agregador de Libranda, el agregador de Odilo, el agregador de Overdrive, poner dificultades. Mire usted, ahora mismo hay un mercado que va a mutar a digital, hay con diferencias entre países, pero prácticamente a 2018 el cálculo que hacemos es prácticamente el 50, el 60% de lo que esas bibliotecas están comprando en papel van a migrar directamente a digital. Si se lo ponemos fácil, si desarrollamos agregadores plurinacionales, si les vendemos, me da igual que sean licencias concurrentes, no concurrentes, evidentemente sin caducidad. Es decir, abrirnos a modelos, negociar con la industria y las bibliotecas unos pactos, digamos, unos consensos en torno al préstamo digital, la oportunidad es brutal. Termino rápidamente con una cosa. América Latina está haciendo un 22% de libros digitales. Evidentemente Perú solo hace el 5% de lo que produce, pero por ejemplo México, si me creo la estadística, Colombia el 22%, bueno, Cuba el 28% y México un 22%. Es decir, todo este contenido también las bibliotecas españolas, cuando esto se normalice en algún momento, debería llegar acá. Pero la oportunidad de las bibliotecas como canal, no secundario, sino central para la edición española, lo que hay que hacer es ponerlo fácil. Es brutal la oportunidad. Termino. Muy bien, muchas gracias a todos y abrimos la ronda de preguntas si hubiera. ¿Ninguna pregunta? Curioso público. Bueno, pues seguimos nosotros, ya que tenemos aquí a 4 participantes Yo con quería hacer mucho que aportar. una pequeña puntualización de algo que dijo un poco de pasada Martín. Volvemos un poco al tema de los precios y eso, y es al comercio electrónico, que en realidad no está muy desarrollado todavía. También primero, muy poca gente tiene tarjeta de crédito, ¿no? Y las que la tienen miedo de utilizarla porque digamos que tienen una desconfianza ancestral a cualquier tipo de estafa o de problema, ¿no? Bueno, entonces hay mucho phishing y mucho claro, scamming, o sea, ahí la gente es muy desconfiada porque hay la experiencia de la estafa, vamos, de siglos. Entonces es desconfiada. Por otro lado, yo creo que, por ejemplo, nosotros tenemos ahí está funcionando en Perú un método que se llama pago efectivo,
que está teniendo mucho éxito y que es el que por fin está haciendo que el comercio electrónico funcione paradójicamente con dinero contante y sonante, ¿no? Y es que te dan un código y te vas a una agencia bancaria que puede estar en el kiosco de la esquina y que las hay cada 20 metros y la gente va y dice, sobre todo que los libros son pequeñas cantidades, no es como comprar un televisor ni nada, pues pagas ahí y te llega la descarga, ¿no? Yo creo que aparte de eso, gente a veces me pregunta, ¿se puede pagar a través de, qué sé yo, Western Union o algo así? Yo no sé si hay que ver también otras maneras, otras pasarelas de pago que son interesantes para algo tan sencillo como alguien quiere el libro, está ahí, no puedo comprarlo. No. ¿No? Obviamente la difusión de la lectura digital, de la compra de contenidos digitales está asociado al comportamiento de compra en general, ¿no? Es decir, si la compra online del producto que sea no está muy difundido en el país, también es un obstáculo para la difusión de la lectura digital. Sí, pero es en general, ¿ah? No es obviamente también con el libro, pero en general. Por Pero eso. este tipo de iniciativas o de esto está funcionando. Entonces hay que ver un poco sobre el terreno, como decía antes, cuáles son los requerimientos y las costumbres o lo que acomoda a la población y estar facilitarlo porque es lo bueno para todos, ¿no? Claro, es lo que comentaba Martín también. Sí. Sí. Yo también quisiera añadir algo en relación con las condiciones objetivas que contribuyen o impiden el desarrollo de un mercado de contenidos digitales editoriales en América Latina. Y es, por ejemplo, vuelvo sobre el tema de la conectividad y lo que decía Manuel de los dispositivos móviles. América Latina está inundado de teléfonos móviles y tabletas de bajo coste, ¿sí? Que han sido fabricados pensando en mercados como el latinoamericano, pero ¿qué pasa? Que una parte importante de la gente que tiene teléfonos móviles accede a través de prepago, ¿sí? Cuando se conecta a la red a través o de la wifi de casa o de la wifi de lugares públicos, bares, cafeterías, en algún caso bibliotecas, qué sé yo. Pero entonces el acceso a la red también es bastante limitado. Luego, por ejemplo, habría que ver cuáles han sido los resultados de un programa como el que puso 24 Symbols con Facebook y con un operador de telefonía que se llama Claro, que es de Carlos Slim, ¿sí? Que dentro del paquete de datos de telefonía que se establecía en el contrato, está la aplicación de 24 Symbols y se puede acceder a un número determinado de contenidos a través de un partnership que se hizo con Facebook. Algo también así se hizo, si no estoy mal, en Guatemala y luego también Bookmate, que es una empresa rusa, también está haciendo pactos con operadores de telefonía en Latinoamérica. Entonces habría que ver qué resulta de eso, ¿sí? De estos programas se habla mucho cuando se hace el lanzamiento. Nuestro presidente estuvo con Mark Zuckerberg en Bogotá, hicieron el lanzamiento de esto, pero no ha habido una presentación de resultados para ver si se ha enganchado, si se ha conseguido enganchar usuarios, qué tiempo de permanencia están teniendo los usuarios dentro de la aplicación de 24 Symbols que tienen instalada por defecto en su teléfono, si son usuarios de Claro. Entonces creo yo que eso también sería importante porque hacer balances de experiencia también nos permite decir, vale la pena seguir por este camino, replanteamos, reformulamos o abortamos, ¿sí? Pero creo yo que hacer experimentos y no hacer la pausa para evaluar qué ha pasado también es algo muy nuestro y que nos hace perder muchos recursos y que nos hace perder también ciertos entusiasmos repentinamente. Yo creo que es importantísimo conocer al mercado, que es por eso esta estrategia de la que hablé vagamente, pero cuando instituciones se unen, que es el caso de lo que comenté antes, y tratan entonces de hacer un programa sólido para llevar a cabo una estrategia, conociendo y basada simplemente en el mercado, pero en encuestas reales, no manipuladas, por supuesto, donde entonces tienes en cuenta datos como los smartphones que se usan en América Latina, o factores como la piratería o la desconfianza que hay ante los métodos de pago, en este caso en México,
quiero acotar diciendo que para el Fondo de Cultura Económica, por ejemplo, que tenemos 2 formatos actualmente en nuestra biblioteca electrónica, que es EPUB y App, es la apuesta que estamos haciendo, ¿no? Y los títulos de los que hablé antes, que serán 750, 800 para 2016, que es prácticamente el 20% de nuestro catálogo vigente en este momento. Es una inversión importante, pero está basada, está fundamentada en el conocimiento del mercado que estamos tratando de tener, más allá de una prueba vaga, ¿no? Sí. Lo que queda claro que en América Latina no solamente hay un problema de disponibilidad, o sea, de oferta, sino de accesibilidad, ¿no? Que quizás sea el mayor obstáculo para una mayor difusión, y claramente hay no solamente, digamos, para el sector editorial, sino para otras industrias, ya sea de servicios de Internet, de penetración de Internet y las industrias asociadas. Hay una gran oportunidad en América Latina, ¿no? Pues nada, en tiempo y sin más preguntas, Ahí había una pregunta. os agradezco a todos. Creo que hay ¿sí? una pregunta. Ah, muy bien. Hola, ¿qué tal? Gracias. Soy Nicole Echevers de Herder Editorial y quería hacerle una pregunta a Manuel. Con respecto al préstamo digital a bibliotecas, dices que hay que ponerlo fácil. ¿Qué crees tú que es la razón por la que las editoriales tal vez un poco les está costando? ¿Hay realmente confusión o ignorancia en los modelos? ¿Hay dificultad a la hora de liquidar a los autores? ¿Cuál crees que podría ser la razón? Bueno, la industria editorial no ha definido claramente qué modelos de venta va a poner sobre el tapete. Es cierto también que las bibliotecas tampoco han definido modelos de adquisición, no tienen claro si van a perpetuidad, si van a licencias temporales. Yo creo que hay un tema que es fundamental. Es decir, lo que no es lógico, no es razonable, es que yo pueda comprarme un libro a 9,99 y la biblioteca lo compre a 25 con caducidad 18 meses que tiene que volver a pagar. Es decir, aquí hay un problema de responsabilidad entre la industria editorial y las bibliotecas. En esa mediación, yo lo que creo es que se lo estamos poniendo muy complicado. A mí, en América Latina, hablo con las redes de bibliotecas y todo el mundo me dice lo mismo. Quiero comprar y no puedo. Entonces, ojo, yo creo que para facilitar eso, como se ha hecho en algunos países escandinavos, hay que avanzar a lo que se denomina un pacto por el préstamo digital entre industria y bibliotecas. Y ese pacto ya salga del Ministerio de Cultura, de una Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, de una Biblioteca Nacional. Me da exactamente igual. El problema es que si una industria que está sufriendo tanto como hemos sufrido, Javier hablaba de 900 millones, en 6 años estamos al borde de los 1.000 millones en comercio interior. Las bibliotecas españolas han sufrido estos años una barbaridad. Se nos han caído incluso el número de visitas a las bibliotecas públicas que tenían una valoración extraordinaria. Se nos han caído los préstamos. Claro, si la gente va y no encuentra libros, pues evidentemente no vuelve. Entonces, en ese sentido creo que si queremos desarrollar el mercado, hay que ir a un pacto, que ese pacto tiene que provenir en algún caso de ciertos poderes públicos, los que sean, para sentar a la industria y a las bibliotecas. ¿Por qué? Evidentemente la industria no es una ONG, no es la Cruz Roja. Es decir, cuando una editorial abre por la mañana la persiana, el taxímetro se ha puesto en marcha, empieza tu generación de costes. Pero también tenemos que pensar que hay que sostener un tejido como es un servicio público como es la biblioteca. Y entonces tenemos que pensar en su sostenibilidad. Yo creo que ha habido un problema de cierta ofuscación por ambas partes. Pero desde luego, sinceramente, culpo más a la industria que a las propias bibliotecas. Las bibliotecas no lo tienen claro, pero la industria lo tiene menos. Y tiene un pavor a que cada vez que se preste un libro es una venta perdida. Pasa igual que cuando se habla de la piratería o de las encuestas. La encuesta última está del Ministerio de Cultura dice, hemos pasado del 0,6 al 2,5 gente que descarga. Pero, ¿legal o ilegal? Yo descargo muchísimo. Pero es legal lo que descargo. Entonces, discrimíneme un poquito. Entonces, es un poco el problema que se plantea. Yo, desde luego, creo que la oportunidad para los editores, a través de los canales de bibliotecas, en América Latina ahora mismo, más que en España, son enormes. Ahora, al editor que le digo, prueba, experimenta y aprende. No tengas miedo. Si lo único que te puede ocurrir es que te compren. Si uno es el 100% sobre cero,
No seas conservador, sé proactivo, ponlo fácil, dale PDF, dale EPUB 2, EPUB 3, lánzale 7 modelos y llega el caso, dile a la biblioteca, si ninguno de estos modelos te convence, dime cuál es el tuyo, cuál quieres, que yo intentaré adaptarme. Pero hay una oportunidad enorme, desde luego, a mi juicio. Hola, soy David Sánchez de 24 Symbols, Martín por alusiones. Es relativamente pronto para dar datos, estamos madurando y además hay diferentes proyectos con operadoras en fase de despegue como para dar datos muy consolidados, ¿no? Pero de los dos temas que apuntas, uno, el proyecto con Facebook de Internet.org, es un proyecto, digamos, para dar acceso a la lectura a gente que no puede pagarse una tarifa de datos normal y corriente con una operadora. Los usuarios no tienen cuenta, con lo cual es difícil trazar consumo individualizado de esos lectores, pero aproximadamente 1/3 del tráfico que tienen los servidores nuestros es tráfico gratuito de acceso de personas que no tienen una tarifa de datos a libros libres de derechos, ni siquiera contenido editorial comercial, ¿no? O sea, que da un poco síntoma del éxito de la iniciativa, ¿no? Y luego, respecto a lo segundo, ¿no? Esas relaciones con operadoras como un canal de venta de suscripciones a lectura digital, insisto, es relativamente pronto, pero a día de hoy tenemos lanzados proyectos en Alemania, Rusia, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, Argentina, España. No todos en el mismo estado de desarrollo, esos canales de venta dependen de la presión comercial de marketing que ponga la operadora a captar lectores digitales y es muy desigual en esos territorios, pero bueno, sin dar datos, no puedo todavía, pero la conclusión es el éxito más o menos inapelable, más que éxito todavía, el despegue inapelable de las operadoras como vendedoras de suscripciones de libros, ¿vale? Y hasta ahí puedo leer. Muchas gracias, David. Me parece que lo tenemos que dejar aquí. Ahora sí damos por finalizada esta primera mesa y, bueno, muchas gracias a todos, especialmente a los ponentes. Gracias, Margarita.